y va a ser nuestra última clase porque el viernes que viene es 9 de julio, feriado, ¿sí? O sea, esta es nuestra última clase antes de las vacaciones y llegamos bien, digamos, estamos viendo derivadas, que en el práctico la mayoría ya dio una o dos clases de derivadas, pero enseguida nos vamos a poner a la vuelta de las vacaciones, en un par de clases nos ponemos, podemos ir a la par, ¿sí? Bueno, la idea de hoy es trabajar con la idea de cuándo una función es derivable y cuándo no. Por eso el nombre derivabilidad, ¿sí? Y lo que yo les voy a proponer para hacer es la deducción geométrica completa, digamos, de lo que es la derivada, ¿sí? Esto es muy interesante para hacer en GeoGebra, porque una cosa es estudiar la definición de un libro, donde uno se tiene que imaginar el movimiento de las rectas, el movimiento de los puntos, y otro es poder hacerlo, ¿sí? En GeoGebra, por ejemplo, y poder generar una animación que me, que me permita deducir y entender bien qué es la derivada, ¿no? Entonces yo les propongo hacer esto, trazar una curva, por ejemplo, la curva logaritmo de x, ¿sí? Después dibujar dos puntos sobre la curva y trazar una recta. Esta recta que pasa por estos dos puntos se llama recta secante. ¿Se van acordando más o menos de la definición? Esta se llama recta secante, ¿sí? La que pasa por dos puntos. Esta sería la recta secante. Bueno, lo primero que van a hacer es dibujar una recta secante. Después van a colocar las etiquetas. Van a trazar perpendiculares a los ejes, o sea, van a tener que dibujar este triángulo rectángulo. ¿Bien? Una sugerencia es hacerlo con perpendiculares, ¿sí? Y una vez que tengan las rectas, van a tener que usar el comando triángulo o el comando polígono para dibujar esto. ¿Bien? Y después le van a poner la etiqueta delta y delta x. Y después yo les voy a mostrar cómo se puede trabajar con esto de manera dinámica, con una cuenta, con una etiqueta que vaya haciendo las cuentas. ¿Está? Pero bueno, les propongo que hagan ustedes con la función. Arranquemos entonces con la función logaritmo de x y ahí vamos. ¿Logaritmo natural, profe, o logaritmo decimal? Sí, logaritmo natural. Creo que con log sale el logaritmo natural. Tiene que ser una curva. Yo puse esa por ser cualquiera nomás. Una curva que se note su curvatura, digamos. Está frío mi GeoGebra, no quiere abrir todavía. Ah, muy temprano para la compu. Esperen que les comparto el GeoGebra y ahí vamos. Bueno, estos ya habrán podido trazar la curva del logaritmo, ¿no? La pueden trabajar un poquito con la escala que se note bien la curvatura. Ahora, dos puntos, una secante, y después fabriquen el triángulo con los delta, delta X y delta Y.
Buen día a los que se sumaron. Les comento qué estamos haciendo. Estamos en la clase 13 y la idea es hacer este dibujito de la deducción de la derivada, ¿no? O sea, trazar una curva, por ejemplo, la curva logaritmo neperiano de x, y poner 2 puntos y trazar una recta secante que pase por los 2 puntos. Y después fabricarnos este triángulo, rectángulo, ¿sí? Tiene que ser rectángulo. De tal manera que yo pueda mover este punto hasta acá y estos triángulos vayan cambiando, ¿sí? Y la recta secante también vaya cambiando, de pendiente. Eso es lo primero. Después vamos a ver cómo se ponen estos cartelitos, las etiquetas, y cómo se hace para hacer la cuenta acá, para que aparezcan los valores en un cociente, por ejemplo. ¿Se entiende eso? 2 puntos y la recta secante. ¿Eso pudieron hacer? 2 puntos y la recta secante. Sí, profe. Bien. Y el triángulo tiene que quedar rectángulo, ¿eh? Profe, ¿y si hacemos el triángulo ese, cómo se hace después para que se mueva y eso? Sí, O claro. automáticamente. No. Si vos pusiste los puntos, viste que estos puntos tienen color como celeste. Eso significa que son puntos móviles dentro de la curva. ¿Eh? Entonces vos podés dejar fijo B, por ejemplo, que sea tu X0, y este lo vas moviendo. Después le podés poner animación. Lo que pasa es que si le pones animación a este punto, se te va. Vos podés elegir para dónde se vaya, digamos. Lo ideal sería que se vaya así, que vuelva de A, que tienda a B. Pero bueno, vamos a usar así nomás, manualmente la animación. Si no habría, yo creo que habría que programar de alguna manera para programar que la animación vaya de A hasta B nomás, que se detenga cuando A coincide con B, una cosa así. Pero bueno, eso ya no vamos a hacer, vamos a moverlo así manualmente. Entonces, tenemos los 2 puntos, la recta saben, ¿no? Acá el comando recta, tras que pasa por este y por este. Esta recta se llama recta secante. Ahora lo que tengo que armar es un triángulo rectángulo acá con los delta, digamos. El delta x, que sería el incremento que sufrió la función en x, y el incremento y es este, el delta y, que va acá. Bueno, a ver si pueden hacer un triángulo rectángulo tal que si yo muevo A, no se me desarme todo el triángulo, me siga quedando rectángulo. No sé si es porque le tracé la perpendicular en relación a los ejes y después hice segmentos. Puede ser porque no estoy pudiendo mover los puntos. Ah, tenés que usar este comando, mirá, se llama polígono. Acá tenés tipo un triangulito. Sí, usé ese. Pero obviamente Este, no borré lo otro, sino que lo oculté a las rectas. claro, pero este punto tiene que estar móvil porque es lo primero que vos pusiste. El punto A no depende solo de la curva, entonces por más que vos hagas un triángulo, él solo depende de la curva, se tiene que poder mover. Al punto hay que ponerlo en el aire. Yo lo puse No, en la curva tenés que ponerlo. Si vos lo pones en el aire, tu triángulo se te va a ir para cualquier lado. Sí, no, lo que pasa es que yo los puntos los marqué desde el comando, o sea, armando, supongamos, 3F de 3 puse. Y ahí, Ah, no, ese es un punto fijo, porque claro, vos le pusiste que sea la imagen del 3, ¿entendés? sí, sí, ahí se me trancó. Claro. Entonces sería un punto
un punto cualquiera, pero en la curva, y otro punto en la curva también. Y después jugar un poco con las perpendiculares. El delta X lo ponemos como texto. Claro, sería la etiqueta. Las etiquetas de estos segmentos tendrían que ser delta X, delta Y. ¿Quieres mostrar, Lucas? ¿Podés mostrar? Sí, prendo la cámara ahí, porque, o sea, yo tengo el zoom en el celu, pero muestra ahí, a ver si Bueno, se ve. espera que dejo de... Ahí dejé de compartir. Ahí está, genial. Ahí se mueve y sigue quedando, ¿ven? Eso es lo que se busca. Que siga quedando un triángulo rectángulo. Ahí tenés delta Y, delta X, bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, a los valores de delta Y, delta X, los vamos a ir escribiendo acá, en un costado, con un comando de texto, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar cómo se hace eso. Bueno, está bien. Gracias, Lucas. Bueno, profe. Bueno, entonces, para que nos quede así, nos está faltando esto, miren. Una perpendicular que pase por este punto. Ahí está. Y una perpendicular que pase por este punto. ¿Ven? Las perpendiculares dependen de dos cosas, digamos. Algo a qué ser perpendicular y un punto, más que la eje fijo. Una vez que tengo esto, es muy importante marcar este punto, el de intersección. Y acá ya tengo formado el triángulo, ¿lo ven? Ahora yo puedo mover esto y mi triángulo siempre va a ser rectángulo. ¿Por qué? Y porque tiene dos perpendiculares. Ahora lo único que me falta es dibujar ese triángulo con el comando polígono. Y entonces marcando este punto, este y este que está acá, me cierra el triángulo, ¿ven? Y me aparece polígono ACB, que, bueno, acá te muestra el perímetro que vale 2. No, el área te muestra, no el perímetro. Bien, ahora vamos a ocultar las perpendiculares para que nos quede solo el triángulo y nos quede también la recta secante. Esa es importante que esté, la recta secante. A los puntos se le puede sacar las etiquetas. No ocultarlos porque si no, no lo van a poder mover. Pero, bien. Y esta es la idea que va para la definición, ¿no? Bueno, ¿cómo le cambiamos la etiqueta, por ejemplo, o ponemos un texto delta X? Fíjense, vamos a texto, ponemos acá, vamos a buscar acá el símbolo delta. Delta I sería ese, ¿no? Delta I. Y lo que podemos hacer con este delta I es asociarlo a este segmento, para que cuando yo lo mueva no se me quede ahí fijo. O sea, ven que ahí se me quedó. Entonces, se puede hacer así. En las propiedades del texto, vamos acá a configuración, nos vamos a posición y posición. Y en punto de origen seleccionamos un punto que lo tenga, por ejemplo, el punto C. O sea que el delta I va a estar, ven que está como en una circunferencia alrededor de C. Entonces me lo mantiene cerca de C. Y cuando yo mueva esto, se va a mantener siempre cerca de C. ¿Ven?
siempre cerca de ese. O si no, le puedo cambiar al mismo segmento, que creo que así hizo el compañero. Al mismo segmento nos vamos a configuración, y en rótulo, acá tenemos que buscar la letra delta con el teclado, o si no, bueno, hay que copiar y pegar de algún lado la letra delta, que estaría, a ver si la encontramos. A ver si la puedo copiar de acá. Ahí está. Copiamos este como está. Copiamos, entonces, vamos a las propiedades del segmento, a la propiedad del segmento, en configuración, y donde dice rótulo, le ponemos delta I. Y después le pedimos que nos muestre el rótulo. Y valor puede ser también, rótulo y valor. Ese es mejor todavía que el otro. Porque este lo va a mantener siempre pegado al segmento, ¿ven? Este es mejor. ¿Ven? Y me va dando el valor en simultáneo, ¿no? De manera dinámica me va diciendo cuánto vale delta I. ¿Ven que se va achicando cada vez más delta I? ¿Eh? Va tendiendo a 0 delta I. Bueno, y lo mismo hacemos con delta X. Nos vamos acá a propiedades, configuración, en rótulo, le ponemos delta X, y después le pedimos que nos muestre el rótulo y su valor. Entonces fíjense que ahora, cuando muevo este, me van quedando los valores de los dos catetos de ese triángulo. Delta X y delta Y. Si este lo ponemos abajo, no nos va a molestar. Ahí está, ¿ves? ¿Qué es lo que estudiamos nosotros en teoría y en la práctica? Nosotros decimos que la recta que pasa por dos puntos de una curva se llama secante. Esta recta. Esta es la recta secante. A medida que el punto este se acerca a este otro, en realidad nosotros en matemáticas lo que hacemos es que delta X se haga cada vez más chico, ¿sí o no? Cuando delta X se hace cada vez más chico, los puntos tienden a juntarse, ¿no es cierto? ¿Y esa recta secante en qué se convierte? Miren cómo va, recta secante, secante. En recta tangente. Se convierte en la recta tangente. Ahí está. En la recta tangente en ese punto. ¿Y qué pasa con los lados? A ver, ¿cuánto valen los catetos cuando llegamos acá al límite? 0. 0 un cateto y 0 el otro, ¿eh? 0 sobre 0, ahí está. Este sería el punto límite. Bueno, resulta que lo que yo estoy haciendo es un límite cuando delta X tiende a 0, y resulta que delta Y me da 0 también. Y en un límite cuando da 0 sobre 0, saben que eso se llama indeterminación, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí viene toda la historia de por qué estudiar una indeterminación 0 sobre 0, básicamente porque aparece acá. Y si yo puedo salvar esa indeterminación 0 sobre 0, entonces me metí en el concepto de derivada. ¿Sí? Llegué hasta el concepto de derivada usando límite de un cociente de incremento. ¿Sí? Vamos a armar el cociente de incremento acá al costado. Entonces, vamos a ir a texto. ¿Pudieron hasta acá o no? Si alguien no pudo armar esto, los ayudo ahí para que a todos le quede armado así. De mi parte sí, pero fue tú. Bien. ¿Todos están pudiendo? Podemos poner animación, pero ven que esto se nos va a complicar después. Hay un tema con los signos, ¿no? Porque como estos son segmentos, para GeoGebra estos son segmentos, siempre van a ser positivos los delta. Entonces vamos a tener un temita de signo ahí que acá automáticamente, o sea, este esquemita funciona si lo tengo así. Así de esta manera. Pero si yo quiero trabajar, por ejemplo, así, o si no, si quiero trabajar hacia abajo, y mi función es decreciente, tendré que trabajar acá, no con el valor del segmento, que siempre va a ser positivo, sino que tendré que trabajar con las imágenes de la función. Algo parecido a lo que había
a lo que habías dicho, de trabajar con los F, el F incrementado menos el F sin incrementar, para que me dé negativo, porque si yo tomo geométricamente, GeoGebra siempre me da positivo estos valores. Bien, bueno, pero como este creciente no hay problema. Bueno, si todos llegaron hasta acá, vamos a hacer la parte de las cuentas. Entonces nos vamos a texto, ponemos acá. Nos vamos a fórmula látex, ¿sí? A ver si me habilita. Ahí. Y vamos a poner cociente incremental. Igual, Profe, sí. hay un compañero en el chat que puso que no podía hacer mover Ah, bueno. el triángulo. Dale, gracias. No vi eso. Yo no puedo hacer que se mueva. Bien. Vos pusiste los puntos, estos puntos están en celeste, digamos, ¿son puntos móviles o son puntos fijos? Lo primero que tienen que son móviles, bien, y dependen solo de la recta. Perdón, dependen solo de la curva, ¿no? Bueno. Después trazaste las perpendiculares. Trazaste las perpendiculares. Si no, para que se mueva tiene que estar acá en la flechita, ¿eh? Eso sí o sí tiene que estar así para que se pueda mover. ¿Qué otra cosa puede pasar? Por ejemplo, si ustedes dibujan el triángulo primero, no va a funcionar. Pero no me imagino, no sé si vos querés mostrar, a ver, si yo pudiera ver tu pantalla o te podría decir qué es lo que pasa. ¿Por qué no se mueve? Acá fíjate que los 2 puntos los puedo mover. Tiene que ver que no esté el candadito acá puesto también, profe. Ah, puede ser si los puntos están fijos. Puede ser que si está el candadito puesto no lo va a mover alguno. A mí no me deja poner el delta X, pero creo que es mi GeoGebra porque delta Y me dejó. Ah, el delta X. O sea, acá no te deja. Vos haces doble clic, pero tenés que poner en el segmento. Tenés que buscar el nombre. Si vos, por ejemplo, este segmento, el segmento A, ahí le das propiedades, te vas a configuración y ahí delta X en rótulo. Y acá tiene que decir etiqueta visible, rótulo y valor. Ahí se me fue el valor. Rótulo y valor. Y ahí sale. No me da la opción de cambiar. Ah, qué raro. Tiene que, tiene que escribir en texto primero el delta X, copiar el texto y después pegarlo en el rótulo. Claro, o probar, claro, probar ponerle otro. Ahí está. Bien. Bueno, si ya pudieron mover. Bueno, vamos a ver el tema del texto. Entonces, estábamos acá. Yo introduzco, vamos a introducir un texto con la fórmula látex. Vamos a poner cociente incremental. Igual, y ahí vamos a poner la fracción. Fíjense que la fracción, el código látex funciona así. Barra frac, y después va el numerador primero, y después va el denominador, ¿no es cierto? Yo quiero que el numerador sea este segmento. Este. Delta I. Entonces, acá, en vez de poner A, yo voy a buscar en este que tiene el simbolito de GeoGebra y voy a elegir el valor de este segmento. Y ese segmento se llama B. Entonces vamos a elegir B minúscula. B minúscula. Uy. Bueno, ya vamos. Pues vamos a texto, fórmula látex. Acá va cociente incremental.
van a ver que no deja espacio porque en realidad está en formato látex. Y en vez de A vamos a poner, nos vamos acá al simbolito GeoGebra y vamos a elegir B. Ahí está. Y en vez de B, nos vamos al simbolito GeoGebra y elegimos el cateto A minúsculo. Bueno, esto es para mostrarle a ver si todos podemos llegar a eso. Mire. Ahí tenemos un texto, cociente incremental, 0,98 dividido 7,51. Cuando yo mueva esto, ese texto está dinámico, ¿ven? Se va moviendo en función a los valores que yo tengo. ¿Ven? Hasta que va a llegar un momento que va a valer 0 sobre 0. O sea, estoy viendo ahí de manera dinámica cómo va cambiando el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Ven? Hasta que en un momento va a valer 0 dividido 0 en el límite y se va a transformar en la tangente, en la recta tangente. Y ahí desaparece porque está teniendo un problema de división por 0, aunque hoy nos mostraba. La recta desaparece. Bueno. Cociente de incremento, ¿está? A ver si pudieron hacer eso. O si no, lo pueden escribir así, como código directamente. Cociente de incremento igual a barra, frac, llave. Los argumentos en LaTeX van entre llave. Profe, ¿cómo hizo para asociar los argumentos de... Sí, te vas acá, a avanzado. No, tiene que estar activado el LaTeX. Te vas a avanzado y acá hay un simbolito de GeoGebra acá abajo. Ah, perfecto. Ahí te aparece todo lo que vos creaste en GeoGebra hasta ahora. Es más, yo le podría poner acá, a ver, yo podría hacer el cociente por separado, o sea, hago el cociente entre B y A, o sea, hago B dividido A, y me define un número D, me define el número D, B dividido A, y entonces lo puedo usar acá también, o sea, yo podría poner que esto es igual, y ahí busco el número D, así ya pongo el resultado del cociente también. 1 dividido 8 da 0,13. A medida que yo mueva, el cociente va cambiando también, ¿ven? No cambia tanto, pero va cambiando. 0,14, 0,15, 0,16, 0,17, 0,18, 0,19, 0,2, 0,21, 0,22, hasta que cuando valga 0,0, 0 dividido 0 va a desaparecer. Signo de pregunta. Bueno, en ese caso hay que salvar esa indeterminación, ¿verdad? Y al salvar la indeterminación aparece la derivada. ¿Sí? Ahí moví el otro punto. Acá vamos a dejar fijo este. Vamos. Bueno, ahí está. Díganme si están pudiendo hacer eso. Si no, hacemos paso por paso. El que no me da es el resultado. Ah, te lo tenés que generar primero acá. Primero tenés que hacer la cuenta porque el texto no te hace cuentas. Vos lo tenés que hacer afuera del texto. Bien. Haces el cociente B sobre A y después lo llamás a la letra D, la agregás acá como etiqueta. Bien, muy bien. Bueno, acá se podría hacer un montón de cosas, digamos, porque uno podría poner recta secante, poner la pendiente, y cuando estos dos se encuentren, un cartelito que diga recta tangente, en fin. Ahí ya forma parte más de
de para qué uno quiere hacer esto. Si uno tendría que hacerlo esto como para que alguien lo explore, como una aplicación, bueno, ahí se pueden hacer un montón de cosas con la programación del objeto, ¿no? De tal manera que si uno mueve, pase tal cosa. Bueno, ¿qué significa este número 0.17? 0.17. El cociente de los incrementos, geométricamente, ¿qué es? La pendiente, ¿De quién? en ese caso de la secante. De la secante. Ahí está. Entonces, uno podría comprobar eso efectivamente. Si uno viene acá y mira acá, nosotros tenemos la ecuación de la recta, ¿la ven? Acá tenemos la ecuación de la recta. Pero está dada de manera implícita. Por lo tanto, este número no se va a ver reflejado acá. Pero por suerte GeoGebra te puede pasar de implícita, te la pasa explícita. Entonces hay que hacer clic acá, en recta, nos vamos a configuración, y acá en álgebra, nos vamos en álgebra, nos muestra la forma paramétrica, la implícita, ¿sí? Nosotros vamos a elegir la explícita, que es esta. Ahí, ¿ven? Ahora sí, la pendiente de la recta secante, que es esta que pasa por los dos puntos, coincide con el cociente incremento, ¿sí? Entonces, acá se ve bien cómo el cociente de este incremento y este incremento, el cociente, me da lo mismo que la pendiente que está acá arriba, ¿sí? Bueno, obviamente cuando esto se mueva, la ecuación de la recta va cambiando, pero la pendiente siempre coincide. ¿Lo ven? 0,2, 0,2. 0,21, 0,22. Bien. Profe, Sí. no vi cómo hizo para que le quede el cociente incremental y le dé el resultado ese. Ah, bueno. Para que dé el resultado, tenés que hacer la cuenta afuera. O sea, la tenés que hacer acá. En entrada, no sé cómo se llaman tus segmentos, pero tenés que hacer el cociente entre este y este. Tenés que buscar cómo se llaman este segmento en tu polígono. Capaz que son los mismos, A, B y C. Entonces tenés que dividir cateto opuesto dividido cateto adyacente. Ponés B barra A, por ejemplo. B dividido A. Y ahí te genera un número. Ese número lo vas a usar acá adentro en el texto. Cuando vos edites el texto, vas a poner igual a, y ahí te vas a ir a el simbolito de GeoGebra, y ahí buscas ese elemento. A mí me lo dio con la letra D. Lo tenés que buscar ahí, por ahí te lo generó con otro. Siempre genera en orden alfabético, ¿no? Empieza A, B, C, D, E, así. Va ocupando todas las letras. Bueno, acá vamos a tener un problema en el límite, ¿no es cierto? Porque hasta acá venimos bien con la secante, 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 pero cuando lleguemos a la tangente, desaparece. ¿Por qué? Porque hay que hacer el paso al límite ahí. Entonces podemos hacer una trampita de alguna manera y utilizar justamente el concepto del límite, o el de derivada más bien, para poder generar esa recta, la recta tangente, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo nos podemos ingeniar para que pase eso. Y que lo haga con otro color. Bueno, pero quiero saber si hasta acá están pudiendo. A ver, díganme qué no les salió. Ahí lo vamos a ver. Esto también queda lindo. En la teoría se suele dejar el rastro de la secante. Así. Entonces va mostrando, en los libros muestra así.
muestra cómo la secante se transforma en la tangente, ¿sí? Lo que pasa es que quedó muy chocante acá con el negro, vamos a ver si podemos, capaz cambiando de, está como muy grueso y no sé si con línea de punto va a quedar bien. No me está cambiando el formato. No, ahí no quedó bien. Pero bueno, la idea era poder mostrar el... Claro, en realidad está muy, muy pegadito cada uno, entonces no se la... Pero bueno, esa es la idea. Cómo ver cómo las tangentes, las secantes se convierten después en el límite en tangente. Lo único que me queda a mí, profe, es poder agregar la ecuación de la recta. Bueno, vos podés arrastrarla de acá, buscar la recta que pasa por los dos puntos Ah, y arrastrás hasta acá como etiqueta. La llevas así y aparece. ¿Bien? sí. Bueno, después le hace doble clic acá, en recta. Acá te vas a las propiedades de recta, te vas a configuración y te tiene que aparecer álgebra. Entre las opciones, acá, te tiene que aparecer configuración álgebra. Y en álgebra tenés para elegir la ecuación, el tipo de ecuación que vos querés. Si querés paramétrica, ¿sí? O si querés así, como explícita, como necesitamos nosotros. Entonces coincide acá, en la explícita, se ve bien como la pendiente es el cociente de los incrementos. Ah, está. No, no, yo pensé que había que asociarlo a los valores del segmento. No, tiene razón. O sea, ya la recta ya La sola. recta, claro, es justamente para comprobar eso, ¿entendés? Es para Sí, sí, comprobar, pero se podría hacer, también te podría fabricar acá una etiqueta donde, lo que pasa es que va a tener que calcular la ordenada del origen. claro, por eso, de ese no me estaba. Y No estaba. podés sacar el punto de intersección acá. O sea, la ordenada del origen siempre el punto de intersección, pero es más complicado. Sí, Obviamente, lo mejor es poner la etiqueta y listo. sí, 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 sí. Bueno, voy a sacar el rastro porque me molesta. Pero yo les había mostrado que en los libros, digamos, cuando uno mueve el punto, te va dejando para que uno se dé la idea de movimiento, ¿no es cierto? No sé si vieron en algún apunte, algún libro, te va dejando dibujadas todas las rectas secantes hasta que en un momento se convierte en tangente. Bueno, nos está faltando que aparezca acá, en el límite, que nos aparezca la recta. Pero no sé si alguien más tiene alguna duda de otra parte que no le haya salido. Me dicen, no hay problema y lo vamos revisando. Bueno, asumo que entonces no hay problema, que lo pudieron hacer. Bien, vamos a hacer alguna trampita acá porque así estamos teniendo problemas. Entonces, lo que se puede hacer es dibujar la recta tangente a la curva en este punto y ocultarla. Esa sería una manera, digamos, o sea, hacer la tangente, pero la tangente geométrica. O sea, usar el comando tangente a la curva en este punto. Bien, la podemos pintar de otro color. Esa sería la tangente, ¿no? Pero vamos a ver si nos sale esto de ocultarla. Ah, miren cómo es vamos a poner acá la ecuación de la recta tangente. A ver si podemos en configuración. No.
Miren cuál es la pendiente. 0,36, ¿no es cierto? Bueno, vamos a mover nosotros a ver qué pasa con nuestro cociente incremental en el 0 sobre 0. No en el 0 sobre 0, porque ahí no. Miren cómo va aumentando. 0,32, 0,33, 0,34, 0,35, 0,36. ¡Pum! Y ahí desaparece cuando es 0 sobre 0. Pero en el límite resulta que vale 0,36. Miren cuánto va valiendo. 0,35, 0,36 ahí. Cuando casi vale 0 sobre 0. Pero todavía podemos darle un margencito más ahí. Y un margen más todavía. Y ahí va a valer 0,36. Y lo dejo así. El cociente de incremento va a valer 0,36, ¿ven? Y coincide prácticamente con la pendiente, ¿no? Pero como esto se va a desaparecer sí o sí, la recta se va a desaparecer sí o sí, lo que nosotros podemos hacer es que esta, la roja, aparezca recién cuando este punto sea igual que este. Vamos a ver si me sale, porque yo no manejo mucho esto, pero hay una parte que dice condiciones para mostrar el objeto. Se van acá, a configuración, se van a avanzado, y dice condiciones para mostrar el objeto. Yo pondría, pero para probar nomás, que cuando el punto A sea igual que B, no sé si funciona esto, lo estoy probando en vivo y en directo porque se me ocurrió recién. Si A es igual a B, que muestre el objeto. Entonces, viene, hasta acá no lo muestra, y acá no lo muestra tampoco. Ah, yo tenía ilusiones que lo iba a hacer. Ah, pero lo sigue mostrando a este, ¿eh? Bueno, ahora no desaparece más. ¿Ven? Quizás por eso que hicimos, no desaparece más. No sé si a usted le pasó lo mismo. Ahora 0 sobre 0 ya no me desaparece. Ahí está, ¿ven? Antes desaparecía, por lo menos a mí me desaparecía en 0 sobre 0. Miren, ahora hasta me da el resultado y todo. Capaz que por un tema de escala o algo. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Si se les desaparecía antes. En mi cojera no, profe. ¿Nunca se te desaparecía? A mí me queda un signo de pregunta nomás, profe. Bien. Igual esta recta no la muestra, que era mi idea, que cuando A sea igual a B. Y cliquéle ahí para que se vea, profe. Y Sí. ¿dónde está ahí? No me deja. No me deja por la condición esa que yo le puse, pero... Condición para mostrar el objeto. Guarda que ese debe ser de otro, profe. Sí. De un texto. A ver, tangente, configuración. Avanzado, condición, que A sea igual a B. Claro, y A es el punto. Bueno, habrá que explorar un poco a ver por qué no. Bueno, pero ahí apareció, ¿eh? Ahí apareció. Cuando son iguales, ahí aparece rojo y después desaparece. O sea que está funcionando la condición, digamos, que le pusimos al objeto. Así se puede hacer con cualquier objeto. Con cualquier objeto. Ahora, J, ¿quién es J? Ah, me va sacando las tangentes a todos los puntos. Esto vamos a borrar nomás porque nos va a confundir. Ahí. Claro, yo tendría que poner que esa etiqueta también la muestre cuando son iguales. Y si no, que no la muestre. Bueno, pero yo hice todo esto porque a mí me desaparecía. Si a ustedes no se les desaparece en 0 sobre 0, y bueno, no tienen que usar la condición.
Lo que sí, ven que acá desaparece el signo acá. Entonces acá sí estaría bueno que la etiqueta muestre la ecuación. Acá, cuando desaparece, vamos a poner que aparezca el texto este. ¿Cuál sería? Este. Profe, Sí, ¿puede mostrar cómo hizo de condición? Porque a mí desapareció, no me aparece más la rayita roja. se te fue completo. Sí, Bueno, mira, hay que trazar la tangente primero. ¿Vos trazaste ya la tangente a la curva en el punto? sí, y le Bien. puse la condición A igual a B y desapareció. Pero desapareció la otra también, la secante también te desapareció. No, esa no. Ah, es que lo que pasa es que esa va a aparecer recién cuando sean iguales. Ahí. Si no, no te aparece, ¿eh? Porque vos le pusiste la condición que aparezca cuando son iguales. Ahí. Si no, no Pero aparece. aún siendo iguales tampoco aparece. Capaz que algo de mi GeoGebra puede ser. Sí, o a mí me ayudó mover los dos puntos. Yo moví los dos puntos y después finalmente empezó a enganchar y ahora se engancha siempre. Fíjate, poner la casita, en fin, jugar un poco con esa actualización, digamos, para que te lo Hay tomen. que tener, hay que tener en cuenta lo siguiente, profe. El punto Sí, de abajo, el nombre del punto de abajo, ese sí. tiene que ser segundo en la igualdad, porque yo le puse eh, Ah, mira, A igual a B y no me daba. Y le cambié B igual a A, es como que ahí yo voy bajando el punto B hasta A y ahí sí me da. claro. O sea, depende. Sí, sí, ahora entiendo. Fíjate que acá no me da a mí, pero si voy al revés, sí. Entonces no está tan bueno. Está Por muy eso, bien lo que decís. Tenés razón. O eso es si lo no, que habría que ver la manera de poner una O entre medio. O sea, ya estamos entrando, delirando mucho ya vamos. con programación, pero bueno, te vas avanzado y acá habría que ver si se le puede poner un O. Cámbiale el orden, ponga B igual a A, así como está, y va a ver que bajando de acá se va a encontrar con el... Claro, tenés razón. Porque la otra opción no la estamos teniendo, así que estaba bien lo que te diste cuenta, mirá. Así Lo como dijo el toman, compañero, sí me funciona la condición. Ahí sí claro, aparece. ¿viste? Claro, porque depende, como vos estás bajando. Ah, por eso no me funcionaba. Bueno, lo que se podría hacer, yo creo, como todo lenguaje, digamos, se podría poner un no entre medio para que funcione siempre. En avanzado, acá ponerle or, no sé si funciona el comando, pero si funciona. Y acá le ponemos A igual a B. Y con eso nos aseguramos de que los dos estén funcionando para cualquier lado. No. Bueno, hay que buscar después cómo se pone lo acá en GeoGebra. Sí se puede. Y no debe estar el símbolo de la B corta, por ahí dando vuelta. Sí, sí estaba, pero no sé si lo tomará. Claro, podría tomar ese. Pero bueno, eso ya es entrar muy fino. Si después quieren, lo hacen. Bueno, la cuestión sería que nos muestre la ecuación, porque vieron que acá me pone signo de pregunta. Entonces, este estaría bueno ocultarlo, para que no me muestre signo de pregunta. Se podría ocultarlo cuando sean iguales. Cuando B sea igual a A, que se oculte, o que la condición de mostrar sea que sea distinto, o si no, bueno, que deje el signo de pregunta, no hay problema. Pero lo que no me está apareciendo es la ecuación de la tangente. Entonces, podemos hacer este texto que lo muestre a este texto, que lo muestre solo cuando son iguales. O sea, nos vamos acá a configuración, nos vamos a avanzado, y que lo muestre solo cuando B es igual a. Entonces, hasta acá va, no, este sería así. Hasta acá tenemos todo, ¿no? Secante, la pendiente, venimos, y cuando sean iguales,
se pone en roja la recta, desaparece esta y aparece la ecuación de la recta tangente. O sea, acá inclusive uno podría ponerle en configuración, le podríamos poner como etiqueta tiene para redondeo acá, ¿no? Bueno, sería bueno ponerle acá tangente como nombre y que la otra diga secante, por ejemplo. Acá, a J, si le cambiamos el nombre, a J le ponemos tangente. ¿Eh? Y a G, G es secante. G, nos vamos a configuración, y su nombre le ponemos secante. Cosa de saber bien quién es quién es. Ahí tenemos, secante y tangente. Bueno, ahora sí ya tenemos armado. Esto es al revés. Tenemos recta secante con su respectiva ecuación, el cociente incremental, los incrementos, se los ve perfecto. Venimos así, secante, 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 y en un momento desaparece secante, pero aparece tangente. Obviamente los textos se los pueden dejar fijos para que no se superpongan, y ahí aparece la ecuación de la recta tangente, ¿lo ven? Acá no me muestra, porque para que me muestre tendría que existir el límite, tendría que calcular el límite y ponerlo acá como resultado. Pero bueno, hemos visto algunas herramientas así como para ir completando algunas ideas de GeoGebra, cosas que se pueden hacer, como por ejemplo esto de ocultar algo y después volver a mostrarlo. ¿Sí? Bueno, quiero saber si quedó. Esto obviamente no me van a poder entregar, ¿eh? Me van a poder entregar una foto nomás, pero no me van a poder mostrar funcionando, que todo les salió. O sea que sacan una captura nomás así del cartelito y listo. Si quieren una más después en la tangente y listo. Ahí estaría como para entregar. Pero no me van a poder mostrar esto funcionando. Bien, si se entendió y todos pudieron hacer, avanzamos un poquito. Si no, les explico, no hay problema. Vemos que no les salió y ahí. Y el concepto se entendió bien, ¿no? Que esto es cociente incremental, recta pendiente, todo. Creo que lo vimos tanto que se tiene que terminar entendiendo bien el concepto de qué es una recta secante, cuándo cambia a tangente, ¿sí? Bueno, asumo entonces que sí. Nosotros en análisis, en la práctica, vamos a aprender cómo calcular este 0,35 usando límite primero, pero después ya vamos a usar las reglas de derivación. Ya lo deben estar haciendo ustedes para Sí, poder calcular la pendiente, ¿sí? Sin usar límite. Sin usar límite. Obviamente, en sin usar GeoGebra, ¿sí? obviamente trabajando las reglas de la derivación. Eso, que las reglas se deducen justamente del límite, ¿no? Y para sacar la ordenada al origen, habrá que usar unas ecuaciones de la recta. Eso capaz que no llegaron todavía en la práctica. Es muy simple también cómo hallar la ordenada al origen. Ya que conozco la pendiente y conozco un punto, puedo sacar la ordenada al origen. Y en ese Nosotros caso, acá, cuando se hace cero la función. claro, es O sea, cero. la función derivada se hace cero. No, no, ese caso es cuando la tangente es horizontal. Ujú. La ordenada al origen, ¿me estaba hablando vos? Sí, por la ordenada de origen.
No, la ordenada del origen es el valor que toma la función cuando x vale 0. No tiene nada que ver con la derivada todavía. Sí, cierto, cuando x igual a 0, eso quise decir. Claro. Lo que vos decís tiene más que ver con cuando la derivada te da 0, tiene que ver con que esta tangente sea horizontal a la curva. Acá, por ejemplo, yo nunca voy a poder encontrar una tangente horizontal a la curva. No lo voy a poder conseguir nunca. Sí, para ¿Sí? esta función no. Para esta función no, porque esta función no tiene máximo, no tiene extremo, y como que siempre va a tener una inclinación la tangente, nunca se va a poder poner horizontal. ¿Sí? Si ustedes, por más que le busquen la vuelta, nunca es horizontal la tangente. ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí, En un supuesto caso, el GeoGebra así tal cual está como GeoGebra, porque bien nosotros estamos sacando imágenes y pegando en el archivo. sí, Como GeoGebra se puede compartir como para que otro vea lo que se sí, hizo, o sea, que se mueva y ese tipo de cosas. sí. Hay varias maneras de hacerlo. Una manera es subiéndolo a internet. Fíjate que acá mismo, si yo pongo, acá te vas a opciones. Oh, está molestando. Pará. Ahí. Te vas acá a opciones y dice compartir, ¿sí? Pero no sé si funciona directo a él. Vos lo podés descargar como archivo GeoGebra, se lo pasás a cualquiera que tenga GeoGebra y lo abre. Esa sería una de las opciones. Si vos querés subirlo a la red, por ejemplo, para que unos alumnos o para que, no sé, alguien lo ocupe, lo tenés que generar un applet, se llama. Applet se llaman las aplicaciones de GeoGebra, ¿viste? Entonces creo que te vas acá a compartir. Bueno, tenés que tener una cuenta de GeoGebra. Sí, sí, nos habíamos hecho la cuenta al principio. Claro, eso te la armás. Y bueno, y entrando acá, a ver si me da para entrar a mí. No la tengo ahora acá, pero una vez que vos entras ahí, lo subís como recurso, ¿sí? Y ahí la podés editar, podés hacer un montón de cosas. Y podés elegir, por ejemplo, que los usuarios no puedan mover, que no puedan hacer esto. Entonces dejás fija la pantalla. Podés elegir que los usuarios no tengan la barra de herramientas acá arriba. O sea, ahí ya depende de para qué uno lo hace, ¿viste? Pero sí hay maneras de... Claro, porque por ahí, este tipo de trabajo así, por ahí sería bueno que lo compartamos en algún drive para que usted lo vea, le pasamos el enlace, entonces lo revisa el trabajo. Claro, si vos me pasás, si en el mismo correo que me mandan el archivo GeoGebra, ya está. Ahora, si ustedes lo quieren subir, por ejemplo, a la plataforma, pero bueno, así como vos decís, por ejemplo, podría subir el archivito .geogebra y ahí en el mismo correo, porque no son pesados los archivos GeoGebra, no tienen mucho peso, digamos, como para mandarlo por correo, ¿viste? Y ahí cualquiera, acá pones guardar, cualquiera que tenga GeoGebra lo va a poder abrir. Ahora, si pones descargar como, acá lo puedes bajar como imagen, ¿no? Tiene un montón de formatos, digamos, pues si vos lo querés meter después en un aula virtual, tenés que bajarlo con otro formato. Sí, estaba buena tu pregunta porque en realidad es interesante, digamos, qué hacer uno, si uno quiere después hacer algo con esto. Yo hay varios archivos así de GeoGebra que los guardé para trabajarlo después y es como que se me desaparece el archivo. Aparece primero el loguito del GeoGebra y después Eh, desaparece el loguito y después ya cuando quiero abrir ya no me abre el archivo como estaba. Y los he Mira, guardado como y todo eso. no te abre, no te lo abre directamente. No me lo abre como estaba, me abre un nuevo archivo supuestamente. Ah, mira. Ese me pasó en varios casos. Hay algunos que sí me quedaron y otros se me borraron. No sé si pasa un tiempo y se borra. Ah, bueno, y si lo haces de internet, ahí te lo guarda en la nube, digamos, en tu cuenta. Ya te quedan ahí. Por ahí si alguna vez querés guardar algo y que no dependa, por ejemplo, de tu computadora, lo guardás en esa nube y ya está. Bien.
vamos a avanzar y con esto terminamos. Tenemos 4 funciones. Hay que graficarlas, habilitar el cuadro inspección de funciones, que ya lo trabajamos. Después habilitamos la parte de puntos. Y acá vamos a habilitar con el signito más el valor de la derivada en cada punto. ¿Sí? De la derivada primera. Y le vamos a habilitar acá la recta tangente. Con esto. Ahora, esto es algo distinto a lo que hicimos nosotros, porque ahora solo trabajamos con tangente, ya secante nos olvidamos de la secante. Eso quedó en el punto anterior. Bueno, analizar la existencia de la derivada en todos los puntos del dominio. Obviamente todos no se puede, pero bueno, a partir de... podemos intuir qué pasa. Si existen puntos donde la derivada no existe, explicar por qué no existe la derivada. Y hay puntos donde la tangente a la curva es horizontal. Esto es lo que estábamos hablando recién. ¿Sí? Marcar los puntos en la gráfica, interpretar qué indican esos puntos. ¿Bien? Bueno, vamos a graficar el 1. Vamos a limpiar todo esto. Acá también, mira, vos pones guardar y dice privado, compartido, como que ya te da la idea de que podés... si ya estás online, vos en tu propia cuenta, ya te lo graba, me parece, en la nube directamente. No, yo lo estoy trabajando desde la PC nomás. Claro, claro. Bueno, escribimos la función que sería 1/3 de x cuarta. Después tenemos menos x cubo más 4. Menos x cubo más 4. Ahí. Esta es la función, una función de grado 4, polinómica. Ahora nos vamos acá a inspección de funciones, que está donde está el ángulo. Inspección de funciones. Acá nos vamos a puntos. Acá le pedimos que nos marque la tangente con este. Y acá con el signito más le pedimos que nos diga cuánto vale la derivada. Bueno, y ahora yo tengo que poder mover este punto, moverlo, y ven cómo van las tangentes. Acá se puede empezar a ver un montón de cosas de las tangentes, ¿no? Porque encima tengo acá la pendiente, ¿o no? Este número es la pendiente de la recta tangente. ¿Qué signo tiene acá? La pendiente negativa. La pendiente negativa. ¿Eso qué indica en una función? Si es negativa la pendiente, que mi función decrece. Por las dudas, ¿no lo vieron? Es como que bastante lógico, ¿no? O sea, si la pendiente va hacia abajo, la función también va hacia abajo y decrece. ¿Sí? Es como que la pendiente acompaña a la curva. Me permite como percibir cómo es la curva, pero de manera recta. Es como rectificar la curva, ¿sí? Como que con una recta la estoy aproximando a la curva. Bueno. Pero ¿qué pasa después? A ver, miren acá, el signo de la derivada sigue siendo negativo, ¿sí? Sigue siendo negativo. Sigue siendo negativo. ¿Y qué pasa por acá? ¿Qué pasa por acá? En 0. ¿Cuánto vale la derivada en 0? Ahí la derivada obviamente es horizontal, así que ahí la tangente es horizontal, por eso que la derivada es 0. Por eso la pendiente es 0, ¿no? Y la derivada obviamente es 0 porque es la pendiente. Bueno, ¿y acá qué tengo acá? ¿Un extremo? ¿Esto sería tipo un máximo, un mínimo de la función? ¿Qué le parece?
¿Les parece que este es un máximo o un mínimo de la función? Punto de ¿Ese no es el inflexión. clásico punto de inflexión que se le llama? Muy bien. Ese es un punto de inflexión, ¿sí? No es un extremo. Se anula la primera derivada, la tangente es horizontal, pero no es un extremo. Es un punto de inflexión donde cambia la concavidad. Miren, ¿vieron que la tangente viene por abajo acá? Está por abajo de la curva, ¿sí? Está por debajo de la curva. Y resulta que después de esto empieza a estar por arriba de la curva. ¿Eh? Viene por debajo de la curva y después de esto pasa a estar por arriba de la curva la tangente. Bueno, eso pasa en los puntos de inflexión. La tangente pasa de estar por debajo a estar por arriba de la curva. ¿Sí? Eso igual ya lo van a ir viendo en la práctica también si no lo vieron todavía. Y bueno, ahí se van a acordar de esto, de GeoGebra y lo que estuvimos viendo. Bueno, ¿qué signo sigue teniendo acá? A ver. O sea, viene hasta acá. La derivada era negativa antes, ¿no es cierto? Viene hasta acá y después ¿qué signo tiene? La derivada. En esa parte sí. Sigue negativa. Miren, si no hay un cambio de signo en las derivadas, entonces no hay extremo. Esa es otra manera de pensarlo. A ver, si viene negativo, llega hasta el 0 y después sigue negativo, entonces no hay extremo. Porque para que haya extremo tiene que haber cambio de signo. No en la función, en la derivada tiene que haber cambio. Bueno, sigue negativo, sigue negativo, sigue negativo. Eso indica que mi función sigue bajando. Mientras que la pendiente sea negativa, mi función sigue bajando. ¿Qué pasa por acá? A ver. Por acá. Tengo que buscar que la derivada valga 0, ¿no? Por ahí es difícil con las aproximaciones llegar justo. Menos, ahí ya me pasé. Va a estar difícil llegar justo al 0. Pasa que ahí va a ser irracional, capaz, un número irracional para leer, por eso. Claro, sobre todo con el imán no lo captura. Pero créanme que hay un momento donde la derivada vale 0, la pendiente es horizontal. ¿Y qué tendríamos en ese punto? Y ahí, según lo que dijo, ahí sí vamos a tener un mínimo porque ahí va a cambiar la pendiente en ese momento. En 2.25, Muy bien, ahí vamos a tener un mínimo, Se nota bastante, que la gráfica viene bajando, llega a un valor mínimo y empieza a subir. Porque ahí va a haber un cambio de signo, Ahora las derivadas son positivas. Las derivadas son positivas a partir de ahí. Bien, todo esto después lo van a ver en la práctica, pero no de manera dinámica. Se lo van a tener que imaginar ustedes mientras que van haciendo los cálculos a ver qué pasa con... En realidad uno hace al revés allá. Hace primero los cálculos y después dibuja. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más nos pedía? Hay puntos donde la tangente es horizontal. Marcar los puntos e indicar qué significan los puntos. Bueno, marcar los puntos sería, a ver, acá puedo marcar el punto 0, f de 0. Este es punto de inflexión. Acá nomás le pueden poner en el mismo... punto de inflexión. ¿Qué pasa acá? Cambio de concavidad. Vamos a poner así. Después igual vamos a volver sobre esto, no se preocupen, pero yo ya les digo que acá lo que pasa en un punto de inflexión es que no cambia de crecer a decrecer o de crecimiento a crecimiento, sino que hay un cambio de concavidad. O sea, la curva pasa de estar por debajo a estar por arriba. La tangente, perdón. ¿Y acá qué tenemos? En este punto, que sería el punto, entre paréntesis, 2.25, f de 2.25, es el punto B. Acá que tenemos un mínimo. Y en ambos casos la tangente es horizontal.
Por eso lo estamos marcando, ¿no? ¿Cómo puedo sacar este punto? Bueno, este extremo lo puedo sacar con GeoGebra. Hay un comando que se llama extremos. Vienen acá a punto, extremos, hacen clic, y ahí me lo tira solo al punto, ¿no? Si yo no lo hubiese podido sacar manualmente, podíamos sacarlo con el comando extremo. Si no está tan claro el punto, lo sacamos con el comando extremo. Esos extremos lo trabajamos analíticamente también. Todavía no. Ahora lo único que hay que hacer es esto nomás. Esta gráfica y poner los puntos. Después vamos a ver si es necesario, digamos, analíticamente demostrar que la derivada se anula ahí. Pero bueno, por ahora lo estamos haciendo solo de manera gráfica. ¿Está? Con una captura así ya está. Aunque se muestre que saben usar inspección de funciones y encontrar los puntos. ¿Todos pudieron hacer? ¿Están pudiendo hacer este? Yo estaba prestando atención a lo que explicaba, Ah, porque bueno. Bueno, ahora inténtenlo y me dicen. lo que sí recién aprendí cómo abrir los archivos GeoGebra, recién pude. Ah, ¿pudiste abrir? Sí, sí, porque una vez que uno guarda en la carpeta, le da clic derecho, o sea, le da clic para abrir el archivo y te abre un GeoGebra vacío. Pero había sido que después ahí adentro hay que ir al comando abrir, que está Ah, mira. en las tres rayitas, y recién ahí te permite abrir el archivo que tenés de GeoGebra. Claro, tenés que estar adentro del programa y ahí poner abrir, no con doble clic. Eso es lo que Claro, querés. no se abre ¿Sí? el archivo comúnmente. Ahí está. Sí, no, lo mismo me pasaba a mí. Yo me ponía a hacer de vuelta. O sea, tengo un montón de archivos GeoGebra que están todos guardados y no los dejé de usar porque siempre entraba y me aparecía en blanco, pero ahora ya sé que puedo cómo Mira, abrirlo. nunca me hubiese imaginado eso. Bueno, son cosas que yo para la próxima les puedo, en la primer clase, les puedo comentar a los chicos cómo se graba, todo, porque no sabía que iba a ser un problema eso. Está bien que me lo dicen. Está bien. Prueba y error. Exactamente. Esto se construye así, ensayo, error. Profe, yo tengo una pregunta. En vez de Sí. estar marcando los puntos que marcó ahí A, B, C, ¿no es lo mismo inspeccionar la función ahí arriba en los tres puntitos de la función dice marcar puntos especiales? O sí, puntos especiales y los marca automáticamente a los puntos que usted marcó. Buenísimo, buenísimo. Ese yo no la usé nunca, pero la he visto y dije, para algo va a servir, y mira, ahora me decía, está bueno. Les muestro. Ponen acá y dice puntos especiales. Esto lo tienen las nuevas versiones de GeoGebra, las anteriores no. Y te marca los extremos y el punto de inflexión. Buenísimo. Buenísimo. Yo nunca lo usé, pero está bien, gracias que me decís. Buenísimo. Entonces uno podría decir, fíjense cómo podríamos analizarlo de otra manera. Uno pone, supongamos que no tendríamos inspección de funciones, ¿no? Uno se encuentra con la función original y dice, a ver, ¿qué pasa con esta función? Lo pensamos al revés que en la práctica. A ver, este. Y uno tira así puntos especiales, a ver qué pasa. ¿Cuáles son los puntos especiales? Entonces le hacemos clic acá, ponemos puntos especiales. Epa, Lo que pasa es que ya le marcó los puntos especiales, por eso no le va a poder. sí, tenés razón. No me da más ya. Está el extremo, que es el C. Claro, podemos sacar todos los puntos que estaban y jugar con ese solo el puntos especiales. Ahora. Y uno podría decir, a ver qué pasará acá. O sea, hacer los puntos, imaginarse qué pasaría con la tangente en estos puntos. Y entonces también después uno puede corroborar que realmente qué pasa cuando uno dibuja la tangente
que uno podría fabricársela también a la tangente sin inspección de funciones, ¿no? Con el comando tangente y lo vas moviendo al punto. Pero este es mejor porque te va dando los valores acá. Entonces uno puede verificar que efectivamente acá se hace 0 la derivada y que acá también se hace 0. 2,25 se hace 0. Bueno, después las otras son similares, ¿no? Estas funciones obviamente no son funciones tan simples para analizar, por ahí tienen unas vueltitas que vamos a hacerlas. Profe, ¿podemos analizar esa, la de valor absoluto? ¿De Porque logaritmo? sí, o cualquiera, o de la raíz cúbica. Porque ahí Bueno. en la teoría vimos que hay un problema justo en el movimiento que no Sí, es derivable supuestamente en ese quiebre que aparece. claro. Absoluto, valor absoluto del logaritmo neperiano de x. Claro, lo que genera el valor absoluto es este rebote, porque el valor absoluto no te permite que las imágenes sean negativas. Entonces, la función rebota como viene. Si está viniendo así, en vez de seguir para abajo, rebota con simetría hacia arriba. ¿Ven? En vez de seguir así como seguiría la curva común, rebota. En realidad no, esta es la original. Esta es la que rebota. En vez de venir así como la función logaritmo común, tiene que rebotar para arriba. Es como que este brazo sería este de acá, en la función común. Entonces genera estas cosas acá, que estabas comentando vos, que se llaman cúspide, ¿sí? O punto anguloso. ¿Por qué se llama punto anguloso? Porque en realidad es como que acá las tangentes forman un ángulo, ¿sí? Si yo tomo las tangentes a la curva, digamos, forman de un punto a otro, de golpe, cambian y forman un ángulo ahí, ¿sí? Entonces, por eso se le llama como punto anguloso. Y en contraposición, las curvas, por ejemplo, en esta parte, esto es una curva suave. Curva suave es una curva que mantiene su curvatura, digamos, va cambiando levemente la curvatura y no como acá que cambia de golpe, ¿sí? En estos puntos donde hay cúspide, o donde la curva no es suave, no es derivable. Eso le habrán comentado, que en estos casos no es derivable. Pero ya vamos a ver qué pasa cuando analizamos, ¿no? Acá. Porque tiene una cúspide o punto anguloso, algo así. Y esto sí, acá sí es derivable porque es una curva suave. Acá también, en todos los otros puntos es derivable, pero acá no. Bien, veamos qué pasa. Ahí en ese caso es que nos mostraron que teníamos que calcular las derivadas laterales. Eso. Hay que calcular las derivadas laterales y ver que dan números distintos en este punto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos. Primero vamos a habilitar. A ver, puntos especiales, a ver si me saca. Puntos especiales. Nada. Claro, acá está teniendo un problemita, no es tan fácil. Ya las polinómicas, GeoGebra se comporta de lujo. Pero cuando uno empieza a poner otras cosas más raras, ya GeoGebra no se va a comportar tan bien. Ven que ahí me tiró indefinido el punto. Pero yo Claro, sé que acá pasa algo, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Qué profe, tengo en este los punto? puntos especiales que tira el GeoGebra son las raíces, que sería lo que cortaría el eje X, Sí, la ordenada al origen, que sería el C, o sea, donde corta el eje Y, ese y sí si la hay tiró. extremos nada más. Esos son Eh, los puntos especiales que calcula GeoGebra. sí, 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 sí. Pero no, viste que me da indefinido acá. Y en cero, como hay asíntota, también me tira indefinido. Bueno. ¿Qué hay acá en el 1? No es derivable, ¿no? Pero ¿qué más podemos decir? Hay un extremo acá, punto de inflexión, ¿qué pasa? Y ahí ya no sabríamos, yo no sabría decir si es punto de inflexión o no, porque
no tengo bien la definición del punto de inflexión. Claro, sí, sí, nos estaríamos adelantando. Pero en un principio yo le puedo decir que acá hay un mínimo, ¿no? Eso todos me dirían que sí, porque es como el mínimo valor de la función. En un principio vamos a decir que acá hay mínimo. Eso sí podemos decir. Porque es el menor valor de la función. Entonces, intuitivamente uno puede decir, bueno, acá hay un mínimo. Y fíjense que no es derivable la función ahí, pero bueno, nadie va a discutir que acá hay un mínimo. No lo pudo sacar acá GeoGebra porque está teniendo un problema, capaz que lo calcula por medio de derivada y como no es derivable, no me puede decir. ¿Sí? Por algo GeoGebra está teniendo problema acá para decirme que este es extremo. ¿Sí? Y si ponemos así extremo, tampoco. No. Eso quiere decir que GeoGebra está usando derivada en algún momento y bueno, se da cuenta que no puede derivar acá y no te puede decir si es mínimo. Bueno, vamos acá a inspección de funciones. Inspección de funciones. Tenemos un poco de paciencia hasta que aparezca. No está queriendo inspeccionar. No le gustó mucho la función y se retó. ¿Pudieron ustedes? A mí no me está dando. Sí, profe. Bueno, ahí apareció. Ahí está. Bien. Bueno, lo mismo, ¿no? Tenemos los puntos móviles, el punto móvil, y tenemos los valores de la derivada. La derivada es negativa, acá, lo que acompaña a la función. Mi función es decreciente, pendiente negativa, acompaña mi función negativa también. No negativa, sino decreciente. Cuando llegue acá es interesante ver qué pasa más cerca, ¿no? Acá está bueno. Miren, ahí se ve que un punto anguloso, ¿o no? ¿Se ve o no? Un ángulo de 90 grados prácticamente. Acá. Mientras que más nos acerquemos, más se parece a un ángulo de 90, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa con las tangentes bien cerquita ahí. A ver qué pasa con las tangentes. Vienen perfecto hasta acá. Tangente perfecta. Tangente perfecta. Miren el valor de la derivada. Menos 1. Menos 1. Vale menos 1. Menos 1. Da toda la pinta que vale menos 1, ¿no? Menos 1. Obviamente acá, signo de pregunta. Signo de pregunta. Y después de golpe, pack y cambia. La derivada, ¿cuánto vale ahora? Pasa a valer de menos 1, que valía acá, pega un salto, tipo de discontinuidad, digamos, no en la función, sino en la derivada, me puedo imaginar eso, y de golpe vale 1, ¿ven? ¿Qué quiere decir? Que las derivadas laterales valen menos 1 por un lado, menos 1, y por el otro lado vale 1, a izquierda y a derecha, ¿sí? Entonces estamos teniendo un problema acá de no derivabilidad. O sea, en este punto la función no es derivable. ¿Sí? Por eso me pone un signo de pregunta acá, no lo está pudiendo calcular. ¿Se dan cuenta? Y miren, después no va a tener más este problema. En adelante no tiene ese problema, lo tiene acá. Acá. ¿Queda claro ese concepto, digamos, esa idea? Si yo lo miro de afuera ya no se ve tan bien el ángulo ese. Pero sí se nota que es una cúspide. Se nota que es una cúspide. ¿Pudieron hacer? Sí, profe. Sí, Bien. profe.
Bueno, acá me surge una pregunta que quiero que... Pero no porque no vamos a avanzar mucho. Pero esto está interesante porque el compañero había dicho que con cavidad todavía no se animaba a hablar porque no lo vio, ¿no? Pero acá hay un cambio de concavidad, ¿sí? Y se da acá. Esto es cóncava hacia arriba y esto se llama cóncava hacia abajo, ¿sí? Lo que sería interesante es saber si este se llama punto de inflexión o no. Y entra en la definición de punto de inflexión. Pero también es extremo, o sea, este sería extremo y punto de inflexión a la vez. Muchas veces estas cuestiones no se estudian por ahí ni en la teoría ni en la práctica porque estas funciones son muy especiales, ¿sí? Esta, por ejemplo, está más bien para un análisis gráfico más que para un análisis desde el punto de vista analítico. Pero se puede hacer también, ¿sí? Porque ustedes piensen que esta función, ¿cómo se define? ¿Cómo la puedo definir a la función logaritmo? Si está en valor absoluto, o vale logaritmo, o vale menos logaritmo. Sí. ¿Sí o no? ¿De qué depende esto? Depende de si x está entre 0 y 1, vale logaritmo, menos logaritmo, perdón. Si x está entre 0 y 1, vale menos logaritmo, o sea, esta parte. Y si x es mayor que 1, acá, vale logaritmo nomás, el logaritmo común, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, tengo que ver dónde se anula la función y a partir de ahí hago rebotar la gráfica, ¿no? Con este menos. Ahora yo puedo derivar esto. Puedo hallar la derivada de esta función, que es 1 sobre x, la derivada, y puedo derivar esta otra, que es menos 1 sobre x. Esta es la derivada de esto, ¿sí? Y esta es la derivada de este otro. Igual nosotros lo tendríamos que hacer en GeoGebra, después creo que está previsto esto, digamos, un poquito más adelante. Pero acá se dan cuenta, ¿no? Las derivadas laterales son distintas, en el punto 1 yo reemplazo y me va a dar, por este lado me va a dar 1 positivo, acá, 1 negativo, y acá me va a dar 1 positivo. Entonces, en este punto, evidentemente, no es derivable. No se preocupen eso porque ya lo vamos a... En las clases que siguen, nos metemos mucho ya con el concepto de derivada, con los cálculos. Profe, respecto Sí, al punto de inflexión, si nosotros vemos que cambia la concavidad, ¿es porque es un punto de inflexión o tiene más condiciones? mirá las condiciones, por eso se me planteó recién la pregunta. Para mí las condiciones de la definición de punto de inflexión dice que tiene que haber un cambio de concavidad en el punto, o sea, tiene que pasar de ser negativa a positiva, de positiva a negativa, y este punto lo cumple, o sea que tendría que ser un punto de inflexión también. ¿Sí? A veces hay cambio de concavidad sin que haya punto de inflexión cuando tenés asíntota, por ejemplo. No sé si, fíjate, por ejemplo, si vos tenés 1 sobre x, acá hay cambio de concavidad, ¿o no? En la curva roja, te digo yo. Sí, sí. La borro ahí. Hay cambio de concavidad y no hay punto de inflexión, ¿viste? Ese está ocasionado por una asíntota, el cambio de concavidad. Pero ahora, si hay cambio de concavidad en un punto que está definido, y sí, tiene que ser punto de inflexión. Pero por eso lo voy a investigar un poco porque recién me surgió esa pregunta. Si un Claro, extremo... lo que pasaba en nuestra función era que era un punto del cambio ya era muy brusco, entonces era demasiado obvio. ¿En cuál? ¿En esta? Claro, en esa, por eso decíamos que ese era punto. Tipo, era Claro, bastante evidente. que es extremo. O que no es derivable, o ¿qué es lo evidente? ¿El cambio de concavidad? Sí, sí, y que sería punto de inflexión en ese caso, ¿o no? Claro, pero viste que el punto de inflexión, sí, tiene que ser punto de inflexión porque cambia la concavidad. Ahora, no es derivable este punto. Eso es lo que es evidente porque como cambia la pendiente muy de golpe, no es derivable. Ahora, al no ser derivable, entra dentro de la lista de puntos críticos.
¿sí? Una de las condiciones para hacer punto crítico es que no sea derivable la función. Y ahí te habilita la opción de que sea extremo o que sea punto de inflexión. Igual ya vamos a ir viendo. En adelante, digamos, se van a presentar el análisis de la función y vamos a seguir explorando un poco estas cuestiones. Pero por ahora me parecía de dejarle esa pregunta, digamos, si acá hay punto de inflexión o no. ¿Hay cambio de concavidad? Sí. Y pertenece a la función, o sea que también es un punto. Así que bueno, aparentemente sería este un punto de inflexión y extremo a la vez. Serían las dos cosas. Extremo y punto de inflexión en simultáneo. ¿Sí? Bien. El 3 va a ser algo parecido. No sé si lo pudieron hacer. Va a rebotar también la función al ponerle valor absoluto de la raíz cúbica de x, ¿no era? Sí, de x solo. Bien. ¿Qué me dicen acá de esta función? ¿Qué pudieron explorar? ¿Qué tiene? Y ahí tenemos un problema parecido, es como que la tangente en ese lugar es como que va a ser vertical. Exactamente. Tiene pendiente infinita, se le dice, ¿no? Tiene como pendiente infinita ahí. ¿Sí? ¿Y qué pasaría en ese punto entonces? No es derivable desde ya. No sería derivable ahí. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. ¿Y cómo haríamos ahí una interpretación analítica? ¿Solamente con los cálculos de las derivadas laterales? Claro, es muy simple porque vos haces las derivadas laterales de... Vos haces la derivada lateral de x a la 1/3, te da 1/3 por x a la menos 2/3, ¿no es cierto? O sea que este te queda 1/3 la raíz cúbica de x al cuadrado. Fíjate qué valor no puede tomar x en la función derivada. 0. 0. Y obviamente ahí tenés el problema de derivabilidad, ¿no? O sea, no hace falta ni siquiera calcular el límite. Vos podés calcular las derivadas laterales sin usar límite, obviamente. Usar las derivadas laterales usando la definición de la función. Y ahí te salta que en 0 no... En 0 ¿En 0 pasa... no está definida la función o sí está definida la La función? función sí, la derivada no. Eso es interesante porque la función puede estar definida. De hecho, para hablar de derivabilidad tiene que estar definida en el punto, pero la derivada no está definida. ¿Viste? Por eso te aparece un signo de pregunta acá. Porque la tangente queda vertical, ¿ven? Acá se nota bien cómo la tangente viene así, está valiendo cada vez más. Y la función también, acá varía tan rápido que parece que está recortada, ¿no? Pero es como que su crecimiento acá es tan fuerte que GeoGebra ni lo puede dibujar acá. Acá, ¿ven? Bueno, pero ahí se nota, ahí prácticamente se ve como la pendiente está siendo muy grande en negativos, ¿no? Sería como... Y acá pasa a ser muy grande positivo. Bueno, ¿y acá qué más tenemos? O sea, no existe la derivada, por lo tanto es un punto crítico acá. ¿Y qué es? ¿Qué sería ese punto de la función? Mínimo de la función. Mínimo de la función, sí. No solo es un mínimo absoluto, encima es el mínimo de los mínimos. En todo el dominio ese es el mínimo que... Bueno, ¿y será que en algún lugar la pendiente será 0? ¿La recta tangente se podrá poner horizontal en algún lugar? ¿Qué les parece? Solamente en el infinito, podríamos decir. Solamente. Bueno, pero ese no estaría contemplado, así que no.
porque tiene que ser en el dominio. Sí, O sea, cuando uno está hablando acá en este caso habla del dominio, entonces no podríamos decir eso. Claro, vos estarías diciendo como que habría una asíntota, pero en realidad parece, sí, parece nomás. crece. Este va a crecer, crecer, crecer siempre. Sí. Sí, Pasa que crece ahí muy sí despacito, crece. crece muy despacio. Si uno mira por ahí, tienta la idea de que en algún momento se va a estabilizar. Bueno, quedó entonces, otra vez tenemos un problema acá de derivabilidad en este punto. La tangente acá se dice dependiente infinita o tangente vertical también se le llama cuando tiene este comportamiento. Y el último es una función por tramo, que ya aprendimos en la clase pasada a hacer la función por tramo. Que era, ¿se acuerdan con la condición sí? Iba adentro. La condición, empezábamos con un sí, y acá tomábamos el primer intervalo que es de -2 hasta 0. Si -2 es menor o igual a x. Fíjese, profe, porque no le habilitó el comando para ese. ¿El comando sí? eh, porque No, vio sí que está. siempre que escribe aparece abajo el comando Ah, ahí. tiene Porque, que estar mayúscula. sí, 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 sí. Muy exigente el. El de arriba sería. El de Bueno, arriba. sí, acá tenemos -2 hasta 0, de -2 menor o igual a x menor a 0, Y si coma, quiero ¿sí? que haga de vuelta, ¿No va a andar, vos decís? ahí está. Sí, Dele enter ahí. Ahí está. Dele sí, enter para que. condición entonces. Sí, Sí. condición entonces. Ahora me generó un sí acá que no tiene nada que ver. Acá, ahí está. Sí, Dele enter al comando, sí. Ahí. condición entonces. -2 menor o igual era, menor o igual a x, menor a 0. Entonces, tomamos el primer tramo. X cuadrado menos 5. Coma. Después entra otro sí, ¿se acuerdan? Sí. Otro sí. Le leo la función, profe. Bueno, dale. En ese caso es 0 menor a x menor a 4. 0 menor a x menor a 4. Bien. Y la función es -2x más 4. Ahí está. Coma, y pone un sí de vuelta. Otro sí. Bien. Dele el enter para que le habilite la condición, profe, si no, no. No va a funcionar. A ver. Tiene que sí o sí. Sí, ahí está. Me Y falta la última condición. la condición sería x mayor o igual a 4. Mayor o igual a 4, sí. Y la función sería 3x menos 10. Y la función 3x menos 10. Bueno, ahí ven que generó. Y si todo fue bien, tiene que pasar esto. Una cuadrática de -2 hasta 0. Una lineal acá de 0 hasta 4. En 0 no estaría definido, aparentemente. Sí, acá está definido. Y en -2, no. Este sería, en -2 era menor nomás, menor estricto, y acá era menor o igual. Ahí está. Eso sí sirve simplemente para ver. Y bueno, si uno tuviera que poner los detalles a esta gráfica, ya estuvimos viendo en la clase pasada, en el punto -2, f de -2, me va a dar indefinido. Tendríamos que poner en el -2, -1. El -2, -1 tiene que ir punto vacío, según estoy viendo acá. Tiene que ir punto
vacío. ¿Sí? Según, para respetar esta definición. Luego el punto pintado va acá abajo. Siempre lo ponemos por fuera de la función para evitar algún tipo de problema. En 0 menos 5 tendría que venir un punto pintado. ¿Estamos? 0 menos 5 tiene que ir pintado. El 0 este tiene que ir vacío y el 4 también tiene que ir vacío. Entonces, podemos poner un 0,4, un punto 0,4 vacío y un punto 4 menos 4 vacío también. Ahí está. Vacío este y vacío este otro. ¿Está? Bueno, ahí estaría con todos los detalles de la gráfica. Y este tendría que estar pintado acá. El punto 4,2. 4,2 tendría que estar pintado. Ahí está. Bueno, vamos a ver cómo se comporta inspección de funciones en esta por tramo. Se comporta bien, ¿eh? Pasa de un tramo a otro y después pega los saltos. Eso. Bueno, en base a estos saltos que va pegando, a ver si ustedes ya me pueden inferir dónde no es derivable la función. En x igual a 0. En x igual a 0 pega un salto, ¿sí? Ya no es suave nada porque pega un salto acá, sí. Es que ahí ya tenemos la regla de que si no es continuo no es derivable, eso ya... Si no es continuo, no es derivable. Si llegaron a dar eso, saben que si hay una ruptura de continuidad, bueno, tampoco va a haber derivabilidad. Sí. Y después, X igual a 4 tampoco vamos a tener... claro, es como que medio evidente ahí que hay pega un salto también la tangente. Si la función pega un salto, imagínense la tangente, el salto que pega. ¿Ven? Porque la tangente sigue el comportamiento de la función. Y lo que aprendimos también que en x igual a menos 2 tampoco hay derivabilidad. En x igual a menos 2 no tiene sentido hablar de derivabilidad porque no está incluido en el dominio. ¿Sí? Sí, lo que nos habían dicho era que para que en el punto se pueda analizar la derivabilidad tiene que ser punto interior de la función. Claro, ahí está. Muy bien. No, ni en este no voy a poder analizar. ¿Por qué? Y porque acá no está definido. ¿Cómo? Si el, No me- pertenece. si el menos 2 perteneciese a la función, lo mismo no va a ser derivable porque no es punto interior. Exactamente. No va a tener sentido pensar en la derivabilidad tampoco, ¿no? Y bueno, acá tenemos el problema de la continuidad. De todas maneras, uno podría revisar acá, va viendo los signos de la derivada, el valor de la derivada y de golpe cambia el valor, ¿sí? Y acá también. Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Hay algún punto acá donde la tangente sea horizontal? Aparentemente uno diría, bueno, si uno sigue la lógica, como que uno está tentado a pensar que acá es horizontal, ¿no? Acá. Y fíjense cómo acá GeoGebra estaría fallando porque no te puede dar el valor de la derivada, porque no es derivable en este punto, ¿sí? Pero bueno, si uno hace por izquierda, si uno tomara la derivada lateral izquierda, digamos acá, sí da 0. La lateral izquierda da 0. ¿Sí? Lo que se hace en estos casos es analizar en estos puntos donde hay cambio de tramo,
se analiza particularmente a ver si hay extremo o no. En este caso, hay extremo, ¿sí? Acá. Hay un extremo. Acá es el mínimo de la función, y máximo no tiene. Este sería el mínimo absoluto de la función. Bueno, lo que me parece raro es que GeoGebra te calcule la derivada acá. Después en las próximas clases vamos a ver que esta función se puede derivar así como está. Si uno pone derivada de f, nos da la función derivada. Y nos tira la gráfica también de la función derivada, que va a ser una función por tramos también. ¿Sí? Fíjense si yo pongo acá derivada de la función f. Esa es la función derivada. Esto voy a sacar porque... Esta es la función derivada, ¿ven? Y acá si uno lo ve como función también, uno empieza a ver que las derivadas laterales en algún momento no coinciden, ¿no es cierto? Que serían como la gráfica de la derivada lateral. En algún momento no coincide y acá tampoco. Bueno, esos puntos tienen que coincidir con estos, donde no es derivable. Si uno mira los dos. En las otras clases vamos a empezar a vincular un poco lo que es un gráfico de una derivada con el gráfico de la función. Vamos a empezar a relacionar las dos cosas. Bueno, por hoy estamos con esto. Si pudieron hacer la gráfica de esta, agregarle los detalles y analizar, estamos. Hasta acá era la idea de llegar hoy. Profe, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para entregar estos trabajos? Y ahora ya esto corre para el segundo parcial. Si vos no querés que te quede muy atrasado, lo podés entregar hasta la semana que viene. Y si no, bueno, quedará para después de las vacaciones. Pero esto ya empieza a contar para el próximo parcial. Que será ya por, no sé bien, septiembre capaz, no sé. No me acuerdo bien de las fechas, pero ahora viene como un parate importante, como un mes, por ahí no nos vamos a ver, por el tema de las vacaciones, las mesas, etcétera, etcétera. Y bueno, después vamos a ver si nos reconocemos y qué nos acordamos de todo esto. Suele pasar así después, cuesta mucho el arranque después de la vacación. Pero bueno. Bueno, no sé si hay si no hay preguntas, si pudieron hacerlo. Yo te diría que te conviene entregar ya antes de las vacaciones para que no se te quede colgado después, pero no hay problema. Y demora un poquito. Listo, profe. Listo. Bueno, si no hay preguntas, estamos ya en hora. Y bueno, disfruten de las vacaciones. No sé si ya les toca rendir algo o si no. Tenemos unos cuantos parciales ahora en esta. Y el de física tenemos el sábado 10 encima. Qué lindo. Ya todos estarían de vacaciones. Les toca, Menos nosotros lo que vamos a trabajar con física. Está bien, está bien. Bueno, que les vaya bien y nos estamos viendo a la vuelta. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias. Dale. Luego, profe. Listo. Gracias, profe. Chao. Dale, chau, chau.